El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo». Luego dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Jesús termina con la procedencia de la misión y la vocación de los discípulos que siguen radicalmente a Jesús, como los sacerdotes. Entonces, el que nos envía es Cristo, a Cristo lo envía el Padre. Si rechazan ustedes a un ministro de Dios, rechazan a Cristo y rechazan al Padre. Pero, como dice Jesús, que por los frutos los conocerán, lo que ustedes deben al ministro es la obediencia y la fidelidad a Dios. Cuando son bautizados, adquieren derechos y obligaciones. Y esas obligaciones son profesar la misma fe, celebrar el mismo culto y practicar el mismo código moral. Esa es su obligación. ¿Y quién les enseña la doctrina? Pues el presbítero. ¿Quién les enseña el código moral y el culto? El presbítero. De tal manera que esa obediencia que el Hijo le tiene al Padre y nosotros al Hijo, pues va a redundar en frutos que permanezcan. Por eso Jesús hace la advertencia: ay de ustedes, porque se han hecho muchos prodigios y han visto maravillas y no han creído. Especialmente Cafarnaúm, después de que Jesús es expulsado de Nazaret, para que vean que a Jesús lo persiguieron, lo calumniaron, por la maldad humana, por el engreírse, por la soberbia de los humanos, que se ponen por encima de Dios y de sus ministros o de sus enviados. Y entonces llega a Cafarnaúm. Y ahí, dice Lucas 4, le presentaban a muchos enfermos y poseídos por los demonios y a todos los curaban. Y entonces lo buscaban a Jesús, mucho por eso. Y entonces dirán: bueno, pues es un pueblo que buscaba a Jesús, ¿por qué será precipitado al Hades? En griego Hades, en hebreo Sheol, que no tiene la connotación en este momento de infierno, sino de estas vidas que se terminan. Me cortaste la trama, levantaste los hilos de mi tienda y dejé de existir. Me retiraste tu aliento y morí. Esos son el lugar de los muertos, como sombras. Ya no están en la existencia, en la realidad material. Y recuerden que el nombre del que es inicuo es borrado del libro de la vida. Por eso el domingo escuchamos la parábola de Pulón y Lázaro. El Pulón es el glotón, el tragón, el que se llena de cosas y se olvida del prójimo, pero no dicen el nombre. Ya la Sagrada Escritura dice que se borra el nombre del inicuo, ¿no?, del malvado.
Pero eso depende de cada uno de nosotros. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida, pero tus obras lo borrarán. Y entonces irás al infierno. Por eso es una advertencia, ay de ti. Y luego el Sheol o el Hades, como el lugar de donde están los muertos, que después va a tener ya la connotación revelada de Cristo de condenación, después de que Él rescata a nuestros padres y les abre las puertas del paraíso, como decimos en el credo, y descendió a los infiernos. Quiere decir que fue por los patriarcas, por Adán, por Eva, por todos los que se arrepintieron, para abrirles nuevamente las puertas de su reino. Esa es la victoria de Cristo. Y recuerden lo que decía Jesús, todo el que se enaltece será humillado. Por eso Jesús dice, ¿y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrado hasta el cielo? Tú que sabes mucho, aprendes mucho, colaboras mucho, estás muy cerca de un ministro, ¿crees que serás exaltado? Y esa es una advertencia para todos los que ejercemos un tipo de poder en la iglesia, para que tengamos cuidado de no ser engreídos, de no pensar que somos más que otros y que sabemos más que otros, porque no lo es. Y pensando que hacen un bien, esta gente que luego está cerca en los templos y son soberbios, orgullosos, pues se van a ir al infierno. Esa es la advertencia que hace Jesús. La primera lectura habla de la tragedia de Habacuc, era secretario de Jeremías, y les decía, no le hagan caso a los falsos profetas, porque el rey quería ponerse contra un imperio poderoso. Y entonces tenían la idea, nosotros tenemos el templo, tenemos el arca de la alianza, ¿quién puede vencer a Dios si Dios está aquí con nosotros? Y se llenaron de orgullo y se llenaron de soberbia, se aliaron con Egipto, enemigo de Babilonia, y pues fueron arrasados, a pesar de que Jeremías le decía, ustedes déjense conquistar porque Dios los quiere purificar en tierra extranjera. Y lo mismo dice del emperador de Babilonia, la Sagrada Escritura. Tú que te crees mucho serás precipitado al Hades, al Sheol. La misma suerte por sentirse más que Dios. Y lo que se narra es precisamente esa tragedia de la gente que se tapa los oídos y cierra los ojos. Por eso Jesús dice, tienen ojos para ver y oídos para escuchar. El que oiga, que entienda. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Él mismo lo explica, porque hay quien se tapa los oídos, cierra los ojos, porque no quieren convertirse y que yo los salve. Ese es el pecado. El pecado es rechazar a Jesús y desear ser como Jesús. Y luego en el libro de Baruch se habla precisamente, no hemos escuchado la voz del Señor, conforme a las palabras de los profetas. ¿Ya ven? Los enviados de Dios fueron desconocidos, fueron rechazados, fueron perseguidos, fueron apedreados y muchos fueron asesinados. Hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Reprueba que te sientas más que otros. Reprueba que tú te exaltes, que te sientas más, que quieras brillar, que seas la única lucecita prendida en medio de una oscuridad. Eso es Lucifer. En Isaías dice, yo me levantaré hasta lo alto de los cielos y subiré y seré Dios. Por eso es Lucifer, ¿no?
O sea, más sobre todos, más sobre Dios. Por eso la soberbia es el pecado del diablo, sentirte más que Dios. Y entonces te dicen cómo debes de celebrar la misa, qué debes de predicar, cómo debes de atender a la gente, y ellos no son enviados por Dios. ¿Y dónde le viene esa tentación de ponerse por encima de un enviado de Dios? Entonces el rey, que fue llevado prisionero, asesinado a todos sus hijos, destruido el templo, y los cadáveres de los que siguieron al rey ahí fueron abandonados a las aves de rapiña y a los depredadores para que se los comieran. Sus hijos fueron asesinados enfrente de él, a él le sacaron los ojos, después lo mataron. Por eso, porque precisamente él escuchó las voces de los falsos profetas. Tú sal y vencerás. No le hagas caso a Jeremías. Jeremías es un espía. Jeremías es el profeta de la ruina, de la catástrofe, ¿no? Y lo trataron muy mal, hasta lo mataron, lo cortaron a la mitad con una sierra para cortar árboles. Todo eso es lo que Jesús, queridos hermanos, está advirtiendo que no hagamos, porque seremos precipitados al abismo. Debemos entonces de portarnos como debemos y de ocupar el lugar que tenemos en la iglesia. Y por eso dice, los paganos han invadido la propiedad. Una parroquia donde estuve que se llamaba Nuestra Señora del Refugio, y había una colonia de cubanos, y entonces por interés, por el dinero que le dieron, la cambiaron a la Caridad del Cobre, y después se llenó de santería todo ese lugar. Y dentro del templo hacían rituales santeros, y en el templo había iconografía santera. Los mismos de la liturgia que no saben de iconografía, porque no deben de saberlo, eso es algo que debe saber uno, se persinaban ante una imagen de Ochum, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, cargando con el niño. Pero no se daban cuenta que tenía el gorrito de Babaló y la maraquita para invocar a los muertos. Eso solo lo puede saber un enviado de Dios. Y ese lugar se llenó de demonios, de pecados. Y la estrategia era exaltar a la gente. Usted es muy importante, usted es muy sabio, usted... Y entonces, como era una caricia al ego, pues los otros se esponjaban y daban lo que pedían porque se sentían valorados, pero con un interés mezquino. La misa no es para exaltarse uno, exaltar a una persona, es Cristo, es el único, es el protagonista de la misa. De Él debemos de predicar, no del que me donó, me dio, me mandó, me hizo, porque eso es exaltar. El único que va a exaltar es Jesús. Dice, el que se humilla será exaltado. ¿Y dónde se cumple en la Virgen María? Porque ha mirado la humillación de su esclava. A los ricos los despidió sin nada, y a los poderosos los destronó de su trono. Así es. ¿Quieres servir? Sé humilde. Y haz lo que tienes que hacer, que es buscar tu santidad y tu salvación. Y si tú te ubicas en lo que tienes que hacer, pues no te inquietará por lo que hace el otro o por lo que deje de hacer el otro. Porque el demonio quiere que te fijes en el otro para que no te fijes en ti, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones. El demonio es teje finos, es sutil. Te convence de que lo que tú haces es bueno, es por el bien de la gente, es por el bien de la iglesia, es por el bien del sacerdote, es por el bien
pero el único bueno es Dios. Y solo Dios te puede revelar lo que es el bien. Ahora, los que sufren precisamente por esa opresión, ¿no? Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, la carne de tus fieles a los animales feroces. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de lo que nos rodean. Porque te sentías mucho, ¿no? Y mira lo que terminaste siendo: carne para la rapiña. Oye, si Dios te dio la inteligencia, te dio la voluntad, te dio la libertad, es para que la uses. El entendimiento para descubrir a Dios como verdad y la voluntad para apetecerlo como bondad y la libertad para elegirlo. No para tratar de corregir a Dios, no para echarle la culpa a Dios de nuestros pecados, de nuestras caídas, porque para eso te envía predicadores, te envía santificadores. El que se exalta entonces siempre produce en el otro un sentimiento de minusvalía y lo hace sufrir porque lo hace menos, lo ve de arriba para abajo como si no significara nada. Y entonces la persona empieza a dudar de sus capacidades y empieza a ser relegada y empieza a ser escarnio de los poderosos, a burlarse de él. Y mientras más le quite la capacidad de opinión o de decisión, el otro más se encumbra y se siente poderoso, ¿no? Y ahora tú haces esto, lo haces así, así y así, porque yo lo digo. Pues sí, nada más que no eres enviada por Dios, ¿no? O enviado por Dios. Eso es lo que produce el ensalzarse uno mismo. Provoca sufrimiento en el que se ve oprimido por todo eso. En el libro de Job dice Dios: yo te he creado. Y todo toma sentido en mí. Entonces tu sufrimiento debes encontrar el sentido de ese sufrimiento en Dios. ¿Por qué sufrió Jeremías diciendo la verdad? ¿Por qué fue ninguneado? ¿Por qué fue apartado de los demás? ¿Por qué fue tratado como un apestado o como un desleal o como un espía? ¿Por qué? Porque decía la verdad que Dios le enviaba a decir. Entonces, ¿qué nos esperamos nosotros, los enviados de Dios? No esperamos otra cosa sino la cruz. Pero el sufrimiento tiene un sentido cuando lo descubrimos en Dios, porque Él es nuestro creador. Y tenemos que crecer en ese dolor y en ese sufrimiento, porque seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo los mismos, independientemente de como te vea el otro, te juzgue el otro o opine el otro de ti. No debes de darle valor a sus palabras. Las palabras tienen valor de maldición. Y también la mirada tiene valor de maldición. De ahí viene el mal de ojo, ¿no? Que es la envidia. Y tiene efecto cuando el demonio quiere llevarte con él al abismo. Entonces, si el demonio a través de alguien te empieza a oprimir, te empieza a abusar, te empieza a hacer dudar de tus capacidades, de tus talentos, y la mala mirada te hace sentir chiquito, insignificante, entonces el demonio empieza a aplastarte y empieza a meter en tu corazón no solamente la duda acerca de quién eres y para qué estás aquí, sino esas tentaciones que ya ves. ¿Para qué haces lo que haces si no te dan las gracias? ¿Para qué haces lo que haces si no te lo retribuyen? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Y entonces uno empieza a perder el sentido de la vida y empieza con
con cosas que nos van a destruir, como este jovencito que en el CCH mató a un compañero, ¿no? Y nosotros vemos que es un grupo, es un grupo que se crea en las redes de los castos involuntarios, se llaman, ¿no? Ninguna mujer me ha hecho caso, yo no he estado con ninguna flor, los chats sí disfrutan, estoy harto de la vida. Y se llenan de violencia. Y tenemos esta situación, ¿no?, del desprecio. Y como yo no he tenido nunca novia, nunca he andado con nadie y todas me rechazan, pues entonces se convierte en odio hacia quien me rechaza. Y ese odio se convirtió en un crimen. Por eso es peligroso que en nuestro abatimiento, en nuestra sentirnos menos, nosotros empecemos a cargar el corazón de odio. Hay que dejarlo pasar. La vida se da por momentos. A veces estamos arriba, a veces abajo, a veces estamos sanos, a veces estamos enfermos. Hay que tener paciencia, que es lo que nos enseña el libro de Job. Y entonces detener todos los dardos del enemigo con la coraza de la fe, la espada de la palabra, el yelmo de la salvación, como dice Efesios 6. Ya pasará. Así como murió el rey de Babilonia y se fue al abismo, ya pasará. Así como Herodes, los sumos sacerdotes, Caifás, Judas Iscariote, dejaron de existir, ya pasará. Pero la advertencia que hace Jesús es esa: esos que se sienten más que los demás, ¿creen que serán exaltados hasta el cielo? Y Jesús dice contundentemente: no, serán precipitados al Hades, Sheol, ahora infierno. Porque lo que nos enseña Jesús es a ser humildes, mansos y humildes de corazón, obedientes al Espíritu Santo, dóciles a sus mociones y a sus inspiraciones. Somos guerreros de Cristo, que tienen que combatir contra todo eso para no caer en la tentación de creernos más que nadie, porque no somos más que nadie. Y tenemos que aprender a vivir la frustración, el sentimiento de fracaso con la fe y la esperanza, que son las virtudes que se alimentan en la Eucaristía cuando comulgas. Así es que si sufres, encuentra el sentido de tu sufrimiento en el que te creó, en la pasión, medita la pasión de Cristo, y ahí encontrarás consuelo. Y después, nosotros debemos ser dueños y señores de nosotros mismos. Ser dueño y señor de uno mismo es no dejarse influenciar por nada, por ninguna circunstancia que te aleje de Dios. Hay gente que se cansa de oír de Dios, que no quiere escuchar a Dios, que viene a misa por compromiso, que viene a misa por tranquilizar su conciencia porque vive en pecado, que viene a misa para imponer su soberbia, para sentirse que es alguien, porque en sí mismo tiene un complejo de inferioridad terrible, y entonces todo lo que ataca lo pudre, o todo lo que toca lo pudre, lo echa a perder. Así es que esta advertencia de Jesús siempre debe estar presente en tu mente. Antes de hablar, tienes que pensar lo que vas a decir. Y si no estás dispuesto a seguir a Jesús y ser humilde y manso de corazón como Él, pues entonces puedes seguir haciendo lo que quieres y no te esfuerces por entrar por el camino estrecho, porque ya vas por el camino amplio de la perdición. Es una advertencia. Así es que todo el que se humilla será ensalzado.
es tonto, es desobediente, es desleal, es incapaz, es ignorante. ¿Según quién? Por eso es lo que sufren hoy los jóvenes, porque en sus casas así los han tratado. Y por eso ven cómo están los suicidios de jóvenes en un nivel que es escandaloso. Pero ellos pueden salir de todo eso conociendo a Jesús, amando a Jesús y sirviendo a Jesús. Y tú, Cafarnaúm, donde vine a vivir, prediqué, hice muchos milagros, curé muchos enfermos y expulsé muchos demonios. ¿Crees que serás ensalzado hasta el cielo porque yo actué ahí? No, porque ustedes lo hacían por interés mezquino, no por amor a Dios, sino por buscar simplemente su propio beneficio y no el de la gloria de Dios. Serán precipitados al abismo. Oremos a Dios nuestro Padre, que